¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adrián? Bueno, con Trump todo cambia en Europa. Vamos a intentar hablar de muchas cosas sobre el impacto de la elección de Trump en Europa, más allá de lo que se está hablando estos días, que está muy enfocado hacia el conflicto en Ucrania. Vamos a ir mucho más allá, ¿no? ¿Qué tal, Lautaro? Pues ¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien? Tema muy relevante hoy, el de Donald Trump y todo lo que va a suceder. efectivamente, es el momento de pensar si es posible desde una perspectiva estratégica sobre lo que probablemente va a pasar como consecuencia de este resultado en las elecciones, ¿no? Gracias por colaborar con nosotros, Lautaro. Gracias a DMP Geopolítica. Ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Dejarnos preguntas o comentarios que respondemos no en este canal, sino ya sabéis, en el canal de ECAI Center, y que lo buscáis muy fácil en YouTube, con ECAI con K, Center con C. Eso es, ahí tenéis la dirección del canal. Y bueno, por supuesto, si no estáis suscritos, darle a la tecla, por favor, de suscribirse. Ya sabéis que es gratuito. Y si os gusta el vídeo, pues darle al like. ¿De acuerdo? Bueno, pues si te parece, Lautaro, vamos a empezar. Con Trump todo cambia en Europa. Bueno, efectivamente hay muchas cosas que van a cambiar como consecuencia de esta presidencia, este segundo mandato de Donald Trump, siempre teniendo en cuenta pues, las características de cierta imprevisibilidad del trumpismo por esa emotividad del mensaje y esas, bueno, contradicciones que están también relacionadas con una persona que habla mucho y habla de forma muy proactiva, digamos, ¿no? Tuvimos un primer mandato muy contradictorio y vamos a ver qué pasa en este segundo mandato. Un segundo mandato en el que Trump está, en principio, mucho más fuerte. Mucho más fuerte porque en el primero no tenía ni siquiera el apoyo de su partido, ahora controla su partido. Va a tener, parece, aunque como es sorprendente, pero en la primera potencia tecnológica del mundo, todavía no tenemos los resultados en varios estados, pero bueno, parece que va a controlar su partido va a controlar las dos cámaras, entonces va a tener aparentemente opciones que no tuvo en el primer mandato para llevar adelante su programa. Recordad que en el primer mandato inicialmente se hablaba de un programa, vamos a decir, anticorrupción, antioligárquico, que él expresaba frecuentemente con el eslogan de drenar el pantano. Vamos a drenar el pantano. Bueno, no lo hizo, no drenó el pantano, ¿no? Entonces, claro, ahí se dice con sus partidarios, sobre todo, dicen es que no pudo hacerlo porque no tenía fuerza, bastante hizo con conseguir permanecer durante todo su mandato, pero también es cierto que este tipo de justificaciones se dicen siempre de los líderes que no cumplen lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este segundo mandato, en este programa, desde la perspectiva fundamentalmente de Europa. Pero ya veréis que hay conceptos que se pueden aplicar en buena parte también a Latinoamérica o al conjunto del mundo, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, en principio, lo que hay que esperar es a que el trumpismo, que esta llegada de Donald Trump al poder, acelere el proceso que ya está en marcha en Europa. Ese proceso que está en marcha como consecuencia de la cada vez más clara victoria rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, ya dijimos como esa victoria que es, bueno, como consecuencia de una guerra de desgaste, mientras se producía el desgaste creciente del ejército ucraniano y el fortalecimiento creciente del ejército ruso, esto no se ha notado muy claramente en ganancias territoriales, pero a medida que esa diferencia en los desgastes se ha materializado, pues ahora el avance ruso ya está siendo también cada vez más avance territorial, ¿no? Está claro que está cerca de
de controlar el ejército ruso, ya cerca de controlar Kramatorsk, de hacer todo el Donbass. Ahí tenemos la duda estratégica de si a partir de ese momento el ejército ruso se va a proyectar hacia el resto del Mar Negro, hacia Odessa, o bien va a continuar hacia el Dnieper, acercándose a Kiev, ¿no? Bueno, ya veremos, esto puede depender de factores militares y también de factores geopolíticos. Pero bueno, de cualquier forma, las consecuencias de la victoria rusa en Ucrania se van a acelerar si los procesos que van a ser consecuencia de esa victoria, de alguna forma, se ponen en marcha de forma acordada con Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Esta es la cuestión clave. No es lo mismo que se vayan imponiendo como consecuencia de que esa victoria pues deja una Ucrania muy debilitada, una Unión Europea derrotada, una OTAN derrotada, que tienen poco a poco que asimilar las consecuencias de esa derrota a que ya esto se formalice dentro de un marco pactado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental en ese ámbito no es pues, que gracias a Trump vaya a haber una paz, que vaya a haber un contexto A, B, C o D, sino que ese contexto se va a acelerar, se va a generar más rápido, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser ese contexto? Esto lo hemos comentado ya desde la perspectiva de la victoria rusa en Ucrania en otras ocasiones, ¿no? En principio, tenemos regiones de Ucrania que se van a incorporar formalmente a Rusia, un nuevo estatus institucional para el resto de Ucrania, porque, claro, no es aceptable que justo al otro lado de esas regiones que se incorporan a Rusia, pues tengamos un Estado militarizado y obsesivamente antirruso. El conflicto puede ser inmediato también, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un nuevo estatus institucional para el resto de Ucrania que puede tomar como referencia lo que fue la Ucrania anterior al 2014, al golpe de Estado del Maidán que dieron o que dimos Estados Unidos y la Unión Europea para derrocar un gobierno que era corrupto como todos los ucranianos, pero era democrático, elegido democráticamente, con el fin de colocar en el gobierno o asegurar que el gobierno de Ucrania y que Ucrania en su conjunto se convierte en un ariete contra Rusia obsesivamente antirruso. Y bueno, esto es lo que se hizo y es a lo que hay que darle la vuelta. Es decir, necesitamos un nuevo estatus institucional de Ucrania en el cual esa Ucrania, lo que quede de esa Ucrania, no sea una Ucrania obsesivamente antirrusa, ¿no? Bien, pero ya dijimos también que todo esto no tiene sentido si no se llega a un acuerdo sobre lo que ya Rusia planteó en el año 2021, antes del estallido en Ucrania, ¿no? Que hay que negociar un acuerdo sobre seguridad estratégica en Europa, que sea mutuamente aceptable para las distintas partes. Occidente no se avino ni siquiera a escucharlo, ¿no? Este tema, y eso fue un detonante claro para que estallara el conflicto en Ucrania. Pero claro, con la derrota ucraniana, esto se va a hacer. Se va a negociar un acuerdo sobre seguridad estratégica en Europa, ¿no? Y ya hemos dicho también que, claro, esto lleva inevitablemente al fin de la OTAN, porque la OTAN es una organización pensada para acercar y atacar a Rusia. Entonces, es incompatible con ese marco de seguridad estratégica en Europa negociado, ¿no? Bien, y probablemente decíamos también que esto iba a llevar al fin de la Unión Europea 2-3 años después, quizás, ¿no? Como consecuencia de que la influencia política e ideológica de Rusia, que ya es muy alta en Occidente, se iba a disparar a partir de ese momento. Pero claro, todos estos procesos se van a acelerar y se van a gestionar de forma mucho más fluida y menos agresiva si se hace de forma pactada con Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Y esta es la cuestión, esto es lo que en positivo habría que esperar de este segundo mandato de Donald Trump, ¿no? Es decir, una negociación. El punto de partida, claro, va a depender. Trump ha hablado de que le gustaría empezar a negociar este tema incluso antes de hacerse con la presidencia, ¿no? Pero, bueno, esto es más dudoso. En principio, estratégicamente,
a Rusia no le interesa ahora negociar. Es decir, ha estado invirtiendo, haciendo inversiones enormes en esa guerra de desgaste, y ahora es cuando empieza a recoger los frutos territoriales de esa guerra de desgaste. Entonces, es quizás el peor momento para Ucrania para negociar y el mejor, perdón, para Rusia y el mejor para Ucrania, ¿no? Pero claro, todo depende de cuál sea el contexto que se cree. Es muy importante, bueno, no es lo mismo que la negociación empiece ahora o empiece el 20 de enero, que es el momento en que el nuevo presidente toma posesión del cargo, ¿no? Porque en estos 2 meses el ejército ruso va a tener avances territoriales muy importantes, ¿no? Lo estamos viendo día a día, ¿no? Como los derrumbes del ejército ucraniano son constantes, ¿no? Entonces, el punto de partida de la negociación va a ser muy distinto ahora y dentro de 2 meses. Bien, pero de cualquier forma, seguramente Rusia ya tiene hace tiempo diseñado a dónde quiere llegar con estos objetivos. Es muy posible que exista ya una negociación, ¿no? Porque se ha dicho mucho que Trump y Putin no han hablado, pero claro, una parte fundamental de los apoyos de Trump son esos sectores del ejército y de los servicios de inteligencia que están con él y que desde hace muchos años tienen contactos constantes con el ejército y los servicios de inteligencia de Rusia y de China, ¿no? Entonces, lo lógico hubiera sido que durante estos años, o por lo menos durante los últimos meses, hayan hablado entre ellos y tengan quizás probablemente ya diseñado cuál tiene que ser ese futuro institucional de Ucrania y ese marco de seguridad estratégica de Europa, ¿no? Probablemente ya lo tienen, por lo menos hablado o prenegociado, ¿no? Bien. Bueno, muy importante. Claro, todo esto es posible, esa negociación y ese acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre el futuro de Ucrania y en buena parte de la OTAN y de la Unión Europea, es posible en la medida en que, en paralelo, no se produzca un estallido en Oriente Medio. Porque, claro, esto es un problema de los posicionamientos tradicionales de Donald Trump, ¿no? Que han sido muy anti-iraníes, muy pro-israelíes, y claro, eso no es un problema siempre que no se traslade al ámbito bélico, digamos. Pregunto, Y Adrián, sí, ¿vos crees que la fuerza política de Trump va a poder hacer que se sincronice en la política de Estados Unidos en relación a Israel? ¿Que puedan coordinarse? coordinarse, ¿quién es? Perdona, no sé si te he entendido. En este sentido lo digo desde la perspectiva de Estados Unidos pueda tener la autoridad suficiente para imponerse en las políticas internas y externas de Israel, más que nada. Bueno, esa es la cuestión clave, pero es que no va a tener más remedio. Si realmente quiere negociar en Europa, no es posible que a la vez esté encabezando una escalada bélica en Oriente Medio. La base de esto es clara, ¿no? Esa escalada bélica es una escalada contra Irán, una escalada destinada a que Irán se aplique en un conflicto al que Israel arrastra a Estados Unidos o que le da a Estados Unidos un pretexto para entrar en la guerra. Porque ahí está el objetivo de Israel de librarse del enemigo Irán y el objetivo de Estados Unidos de hacerse con el control de Oriente Medio. Porque, claro, Irán no es cualquier cosa. Si Estados Unidos derrota a Irán en una guerra, se hace con el control de Oriente Medio. Y Estados Unidos lleva 25 años detrás de ese control de Oriente Medio, que ya con el proyecto Nuevo Siglo Americano tenían definidos qué países había que someter y destruir uno tras otro para al final hacerse con el control de Oriente Medio y a partir de ahí luego desestabilizar y someter a Rusia y a China, ¿no? Claro, que ahora se sometiera a Irán sería que ese escenario que aparentemente ya se había desaparecido del horizonte a partir del bloqueo que tuvo en Siria, donde no consiguieron derribar al gobierno, gracias a la intervención en parte de Irán y en parte de Rusia, claro, significaría que ahora vuelven a controlar Oriente Medio en su conjunto. Y eso es un escenario inaceptable para Rusia y para China, porque supondría un golpe
de muerte casi al proyecto de los países emergentes. Claro, Oriente Medio no es cualquier zona del mundo, ¿no? Tiene, por sus recursos naturales, es una zona económicamente absolutamente clave y por su ubicación geográfica también, ¿no? Entonces, Rusia y China nunca van a permitir que Estados Unidos someta a Irán. Si Estados Unidos entra en una guerra contra Irán, una de dos, o le vence rápidamente Irán y Estados Unidos se tiene que ir, o si hay algún atisbo de que Irán pueda perder, Rusia y China van a entrar en la guerra. Y entonces se va a convertir en una guerra mundial con Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que nos lleva a la conclusión clara de que no es compatible intentar llegar a un acuerdo en Europa con seguir apoyando o impulsando, según cómo se mire, las estrategias belicistas de Netanyahu en Israel. En el Pero caso claro, sí. En el caso de Irán triunfante, tipo, estamos viendo todos los escenarios, son tres, que se quede quieto el asunto, como está, diplomacia, una victoria de Israel o una victoria de Irán. En una victoria de Irán, en este caso, te pregunto, en este panorama, ¿qué pasaría? ¿Habría una extensión territorial? ¿Se mantendrían las fronteras? Porque me resulta extraño, sería algo novedoso, Israel perdiendo territorio en gran medida. Sí, bueno, sería un escenario apocalíptico para Israel, efectivamente, ¿no? Pero ya es que están pasando ya cosas apocalípticas, como que haya estos flujos, ya hay, no sé si son 200.000 personas que han salido de Israel, ¿eh? De nacionalidad israelí. Es decir, esto ya en sí mismo es un golpe histórico para este país, que se ha basado en atraer personas de religión o de etnia judía de todo el mundo cada vez más y todo lo posible. Ha sido un esfuerzo de generaciones. El hecho de que ahora esto empiece a revertir ya es un verdadero trauma histórico para Israel, ¿no? Bueno, habría que ver. Yo creo que probablemente para evitar una situación de caos habría una intervención internacional pactada, probablemente entre Estados Unidos, quizás China, Rusia, para evitar que se produjese, por ejemplo, otro genocidio a la inversa, ¿no? Es decir, que eso se transformara en que los países musulmanes entran en Israel y se transforma en otro desastre humanitario, ¿no? Supongo, ¿no? Pero, claro, hay que ver cuál es la situación en este momento, ¿no? Justo el día anterior a las elecciones en Estados Unidos, Netanyahu cesó al ministro de Defensa, Gallant, ¿no? Claro, esto desde luego no es casualidad, ¿no? Gallant estaba continuamente oponiéndose a las estrategias de Netanyahu. Incluso parece que, bueno, parece por distintas fuentes, parece bastante claro que era contrario a la intervención en el Líbano. Decía que no tenía ningún sentido militar y a esas estrategias de escalada, de provocación constante contra Irán, ¿no? Porque, es decir, militarmente no podemos, nos está costando defendernos de lo que ya tenemos en Gaza, en Cisjordania, con los hutíes y en el norte, y ahora vosotros, le decía al gobierno, queréis atacar Líbano, queréis provocar a Irán a la guerra, esto no tiene ningún sentido militar, ¿no? Y las discusiones han sido tremendas entre Galán y Netanyahu en este sentido. Pero claro, Netanyahu y el gobierno acababan imponiéndose, porque claro, lo que ellos quieren no es una victoria militar de Israel. Lo que han estado buscando es un contexto incluso al contrario. Un contexto en el que Israel se vea en una situación tan difícil que obligue a Estados Unidos a intervenir, ¿no? Este es un poco ese mecanismo de provocación, ¿no? Y dicen, porque claro, porque están en una estrategia, vamos a ver, de cataclismo histórico, digamos, ¿no? Y bueno, pero al final esto se ha decantado en el cese de Galán, que no anticipa nada bueno, porque parece que no se puede interpretar de otra forma que como una huida hacia adelante, ¿no? Es decir, ganen las elecciones un presidente u otro, nosotros vamos a seguir con esa estrategia y para que veáis que vamos a seguir con la estrategia, le quitamos a Galán, ¿no? Le cesamos a Galán, ¿no? Bueno, sí. ¿Puede ser que remover al ministro siga la línea de la que se habla de la
el plan de los generales de bombardear el norte de Gaza, seguir, como dijiste, una huida para adelante, seguir en la trama belicista aún más. Sí, no sé si aún más, pero por lo menos mantener la línea actual, ¿no? Por lo menos mantener la línea actual con la cual Galland no estaba de acuerdo estratégicamente, ¿no? Parece, ¿no? Pero claro, de cualquier forma, esa estrategia necesita apoyos de Estados Unidos, necesita arrastrar a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Bueno, no hay que descartar que se hagan movimientos extraños o desesperados durante estos 2 meses. Eso por un lado, ¿no? Eh, o en Israel o por algunas potencias europeas, por ejemplo. No hay que descartarlo, ¿no? Para intentar forzar la situación antes de que Donald Trump se haga con la presidencia. Pero bueno, si no es así, llega Donald Trump a la presidencia el 20 de enero y entonces quiere llegar a un acuerdo en Ucrania y necesita entonces detener a Netanyahu, frenar a Netanyahu. Esto significa no solo evitar la escalada, sino además obligarle a Netanyahu a salir de Gaza, a salir de Líbano y a salir de Cisjordania. Claro, es una humillación impresionante, ¿no? Y ¿Quién puede podrá? ser, ¿no? Y yo ahí decía, bueno, una posible compensación es centrar el discurso alrededor del objetivo de que Irán no consiga armamento nuclear. Esto sí ha estado en el discurso de Trump en los últimos días. Esto es importante, ¿no? Hay que pacificar Oriente Medio, pero Irán no puede tener armamento nuclear. Bueno, puede ser un arma de negociación, ¿no? Y puede ser algo que de alguna forma permita salvar la cara al propio Trump frente a Israel, pero no sé si es suficiente para salvar la cara, pues, de Netanyahu, por ejemplo, dentro de Israel. Me imagino que no. ¿Eh? Me imagino que no, pero eso lo tiene bastante, bastante difícil de todas formas. ¿Eh? Estaba pensando un poco, el frente más importante es que no se abra el de iraní porque el Líbano en gran medida no conlleva guerra mundial, o eso me lo podés decir vos ahora, y el de Gaza menos, porque es la simetría entre el coloso Israel contra Gaza, no hay comparación alguna. Solamente habría un frente nuclear, digo, de guerra mundial, ponele, en un ejemplo. Sí, lo que ocurre, claro, es que el ataque al Líbano es en buena parte también una provocación hacia Irán. Es decir, es un ataque contra Hezbollah, que es un aliado estratégico de Irán, con el fin de que si aplasto, si ataco muy directamente a Irán, era otra provocación a ver si Irán reacciona atacando directamente, ¿no? Este es un poco el juego también. Pero el objetivo último siempre es implicar a Irán en una guerra que obligara también a llevar a Estados Unidos a implicarse. Pero bueno, es el lenguaje ahí es importante porque obligar a Estados Unidos a implicarse o diera una justificación a Estados Unidos para implicarse. Porque, claro, las políticas que se han hecho en el último año, por lo menos desde el gobierno de Estados Unidos, intentando aparentar moderación, que están instando a Netanyahu a que negocie y tal, han sido pura comedia, porque el mismo día que decían esto, incrementaban las ayudas económicas y los suministros de armas a Israel. Es decir, y Estados Unidos sí tenía, o el gobierno demócrata, con esa estrategia de Wall Street de mantener el control del mundo a toda costa, tenían ese objetivo estratégico de someter a Irán a través de una doble escalada, esa doble escalada que estaban manteniendo en Ucrania y en Oriente Medio. Bueno, de cualquier forma, un posible escenario por el que Trump podría intentar frenar a Netanyahu sería este, ¿no? Claro, por un lado tendría que cortar esa estrategia de escalada, obligar a Netanyahu a salir de Gaza, de Cisjordania y de Líbano y, como posible compensación, ofrecer ese compromiso, esas garantías de que Irán no consigue armamento nuclear. Parecen pocas las concesiones. Sí. Siento en algún punto que es bastante como gracioso que Israel, si quisiera, podría tomar un camino unilateral y obligar a Estados Unidos a participar. Como que el trabajo ahora de Donald Trump es pararlo a Netanyahu sí o sí, encontrar lo que quiere Israel. En primera instancia tenemos esto que vos dijiste, que no tenga armas nucleares Irán. Sí, pero efectivamente esto que tú dices es correcto. Claro, ahí la clave es
para que Trump controle esa situación, tiene que tener poder suficiente, ¿no? Y parece que en el primer mandato no lo tuvo, ¿no? Pues recordamos, por ejemplo, esa decisión de irse de Siria. Y dice, bueno, ya está, nos vamos de Siria, y que se encuentra con que el ejército le dice, pues te irás tú, pero nosotros no nos vamos, ¿no? Y allí se quedaron robando petróleo de forma descarada, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? Trump va a controlar el ejército, va a controlar su administración de forma y su país en conjunto lo suficiente como para imponer esa estrategia, porque si no, todo se derrumba. Si no puede imponer esa estrategia y se produce la escalada en Oriente Medio, se acabó el acuerdo estratégico en Europa, claro. Bien. Bueno, aquí tenemos otra hipótesis, porque claro, ya hemos hablado de que en la lo que hemos puesto ahora es quizás la hipótesis más previsible, con la que más fácilmente podemos jugar, pero ya hemos dicho que Donald Trump ha sido tan contradictorio y los intereses de fondo de Estados Unidos tan sospechosos que, bueno, hay muchas cosas que quizás se pueden cuestionar. Y ahora tengo la duda porque en esa guerra hasta el último europeo, esto es un vídeo, pero que no sé si lo podemos ver. No sé si lo podemos ver. Si tenés el link. Un momento. Tranquilamente, si lo tenés me lo pasás por WhatsApp y comparto pantalla. Porque hay la posibilidad de compartir vídeos también hay. Vamos a ver un momento. Sí, sí, sí. A ver. ¿Lo puedes subir ahí? Ahí está, creo. Acá está. Cuando lo reproduzco ahora. Sí. Vale. Трампа вообще... Sí, este es un diputado ruso que hoy mismo ha hecho estas declaraciones, ¿no? Un diputado del Parlamento ruso. План Трампа, вообще Трамп не собирается урегулировать проблему на Украине. Трамп продолжает ликвидацию Российской Федерации. Или, как Путин говорит, это Трамп ничем не отличается от Байдена по целям. Поэтому весь план Трампа это не план урегулирования, а план ликвидации России, его определенных звеньев. А в чем суть этого плана? Первое, это так называемое перемирие без условий. То есть Трамп возьмет за шкирку Зеленского и при его кивке и подтверждении скажет, Украина готова прекратить огонь и убивать, так сказать, там людей вот здесь и сейчас, немедленно, там, через день, через неделю и так далее. С дальнейшими как бы переговорами о том, что будет дальше. Да? Это так называемый элемент корейского сценария. Что означает, что нам будет, ну, это довольно сильный элемент этого плана. Да? Второй элемент. Выход США из НАТО. Снятие для чего? Чтобы снять с Соединенных Штатов Америки ответственность за дальнейшие военные действия европейских государств против России. При этом надо учитывать, что у них нет суверенитета. То есть это европейские государства не могут отказаться воевать с Россией. Их пошлют, и они возьмут под козырек, потому что они не субъекты принятия решений, а субъекты решения в Вашингтоне. Почему американцам это важно? Что у России единственный инструмент против Америки это нацеливание стратегического ядерного оружия. Если американцы не участвуют в военных действиях, если они от них дистанцируются, нет оснований для нацеливания. Соответственно, инструмент стратегического ядерного оружия работает только против США. Против Европы он не работает, потому что у Европы нет суверенитета. Соответственно, она погибнет по команде Вашингтона и, так сказать, не сможет этому противостоять. Третий элемент права. Ввод войск Европы в Украину, строительство мощной военной, под прикрытием перемирия, мощной военной инфраструктуры, включая заводы по производству томагавков и прочее на территории Украины. Четвертый пункт плана, собственно, после подготовки, год-два, наступление на Москву уже силами Европы, европейских армий с территории Украины, при этом США не участвуют, а как бы являются арбитрами. Вот, собственно, этот план Трампа, и в этом плане не случайно Владимир Путин говорил, что Трамп для нас
хуже, чем Байден. У Байдена не было вот этого элемента под названием перемирие, как форма прикрытия подготовки уже миллионного массового вторжения в Российскую Федерацию. Ну и чтобы изменить этот план, мы же, как аналитики, должны понимать, чтобы победить уже в этом плане, нам надо какие действия сделать? Первое, ни в коем случае не допускать отвязывания Соединенных Штатов Америки от событий на Украине. Bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Es decir, este diputado está interpretando que en realidad, con ese despegarse de la OTAN y ese intento negociador, la estrategia de Estados Unidos no es terminar la guerra, sino desentenderse de la guerra. Es decir, crear un contexto tal que justifique, bueno, yo me voy o no pagáis suficientemente, me desentiendo de la OTAN, este es vuestro tema, hacen un apaño negociador que no sea aceptable para Rusia, pero dice, ya lo hemos intentado y punto. Y el tema queda en manos de los europeos. Pero claro, Estados Unidos mueve los hilos para que los países europeos continúen en el proceso de escalada contra Rusia en el que estaban. Y entonces la idea, ¿cuál sería? Pues al final, como una vez que ha caído Ucrania, pues intentar hacer con Europa occidental y central lo que han hecho con Ucrania. Es decir, hemos utilizado Ucrania hasta el final para desgastar a Rusia y una vez que ya Ucrania ha caído, ahora vamos a intentarlo con Europa. Y esa salida de la OTAN sería lo que le permitiría a Estados Unidos esquivar el golpe. Es decir, ya si esto lleva pues, un enfrentamiento estratégico, nuclear, etcétera, sería un enfrentamiento entre Rusia y Europa occidental, porque Estados Unidos no habría intervenido para nada. Completamente. Hay algo del tema de la soberanía que me llama bastante la atención. Dice se retira de la guerra, pero vos mismo lo dijiste, los hilos van a seguir plantados en Europa. Los intereses van a ser guiados por Wall Street y la City de Londres, digamos. Claro, eso es. Pero Estados Unidos formalmente se retiraría de tal forma que no habría justificación para que si hay un estallido, Rusia les atacara a Estados Unidos, ¿no? Claro. Eso es lo que decía, que el único sentido de las bombas nucleares es que estén apuntando a Estados Unidos y si Estados Unidos participa. Claro, claro. Okay. Bueno, Perfecto. entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, lo que hemos explicado hasta ahora es la hipótesis más razonable, pero con cuidado. Con cuidado que no podemos descartar hasta qué punto no estemos en un cierto grado de escenificación. Ahí puede haber intereses de fondo, ya lo comentamos también el otro día, de que al final intentar, por ejemplo, se ha dicho comprar a Rusia, ¿no? Comprar a Rusia en Europa a cambio de que Rusia nos deje las manos libres o bien en Oriente Medio o bien contra China. Esa es una hipótesis. Y otra sería esta. Es decir, ya ni siquiera llegar a ese escenario, sino una negociación fallida que le justifique a Estados Unidos, yo me voy y los europeos son los que se lanzan a la guerra contra Rusia. Yo ahí te hago una doble pregunta. Por un lado, esto que siempre nombramos hace ya muchos programas, si se va a Estados Unidos de la OTAN, no es como el primer capítulo de una disolución de la OTAN en primera parte. Y en segundo, sí, claro, creo que habíamos hablado de que la OTAN europea no tiene las capacidades para hacerle frente a Rusia. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, habría que ver cuándo y cómo. Lo que sí tiene capacidad es para desgastar tremendamente a Rusia, ¿no? Ahí ha hablado de 1 millón de soldados, ¿no? Bueno, hay países que se están preparando y preparándose muy bien para un enfrentamiento con Rusia, no sé, como Polonia, ¿no? También los países nórdicos, pero eso no es tan importante, ¿no? Pero Polonia, Rumanía, también están poco a poco intentándolo, pero a la vez han ido desgastando sus almacenes, entregándoselos a Ucrania, pues los países de Europa Occidental. Pero, claro, depende del momento. En un enfrentamiento convencional, pues iba Rusia a aceptar desgastarse. Vamos a imaginarnos que hay una invasión, un intento de invasión con 1 millón de soldados. Ya Rusia iba a decir, bueno, pues me voy a defender por vías convencionales en un desgaste contra ese 1 millón de soldados,
O dicen, bueno, si me vienes a invadir con 1 millón de soldados, yo respondo con armas nucleares tácticas y punto, ¿no? Por ejemplo. No lo sé. No lo sé. Es un escenario difícil de prever, pero de cualquier forma podría ser un desgaste mutuo, tanto de Europa Occidental como de Rusia, frente al cual Estados Unidos se quedaría, si le saliera bien esa jugada, se quedaría libre, ¿no? Provisionalmente, al menos. Pero, pregunta, porque hay una cuestión ahí de libre. ¿Siempre estuvo libre en tema de llevar gente estadounidense a pelear? Creo, me lo dirás vos, capaz me estoy equivocando. Siempre su relación fue económica y armamentística en este aspecto con la guerra. Solamente, y yo estaba pensando que vender armas va a poder seguir vendiendo la industria del complejo militar. Claro. Eso se mantiene, digamos, y se van. Pero gente sí. No ha enviado nunca, ¿o no? Claro, en ese contexto, Estados Unidos evitaría a toda costa enviar tropas regulares, ¿no? Enviar tropas estadounidenses precisamente para no arriesgarse a ser atacado por Rusia. Pero bueno, es una hipótesis, ¿eh? Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto dudoso en el que hay que mantener un cierto nivel de desconfianza, por lo menos, ¿eh? Frente a al optimismo por la posibilidad de que Trump sea una forma de resolver los problemas, vamos a decir, mejor o más rápidamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir de las relaciones económicas entre Estados Unidos y Europa? Estamos hablando del impacto del posible impacto de un mandato de Trump con respecto a Europa, ¿no? El impacto en Europa de ese mandato. Pues bueno, ahí lo he titulado que sería más o menos como hasta ahora. Trump ha hecho mucho hincapié en este tema de aranceles, ya hizo movimientos con respecto a China y con respecto a Europa en su primer mandato, pero claro, la verdad es que la legislatura de Biden ha sido también muy agresiva económicamente con Europa, ¿no? Ya no solo está el tema del Gulf Stream, por supuesto, o de la imposición de estas políticas destructivas para Europa, de sanciones contra Rusia, de desacople con respecto a China, etcétera, ¿no? Pero esas políticas para, ante esa situación difícil en Europa, atraer inversiones y atraer empresas europeas, pues también han sido muy agresivas, ¿no? Es decir, esas empresas que empezaban a tener problemas en Europa por los mayores costos de la energía, por el desacople o por la pérdida, por ejemplo, por parte de Francia del acceso a las materias primas de África, pues de pronto nos aparece una norma en Estados Unidos destinada a subvencionar especialmente a las empresas europeas que trasladen sus inversiones a Estados Unidos, ¿no? Entonces, han sido políticas muy agresivas. Y bueno, entonces, dentro de esas estrategias aislacionistas que buscan prioritariamente reconstruir económicamente Estados Unidos, pues bueno, hay que entender que Trump mantendría esa línea, pero bueno, que sería más o menos continuista con lo que se ha hecho durante el mandato de Biden, ¿no? Bien. Bueno, por otro lado, hemos hablado del ámbito militar, hemos hablado algo del ámbito económico y luego la política europea, política incluso interna europea, ¿no? Muy probablemente vamos a estar ante un nuevo escenario, ¿no? Digo, muy probablemente, ¿no? Bueno, ya de forma inmediata, claro, la clase política europea en general, los grandes partidos, los partidos mayoritarios, son obsesivamente anti-Trump, ¿no? Entonces, bueno, todos están pues diciendo barbaridades de Donald Trump, del trumpismo, de los desastres que nos esperan durante estos 4 años, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver, ¿esto qué puede suponer? Bueno, en principio, el trumpismo puede tener un impacto importante en las políticas internas de países clave, como Alemania o como Francia, ¿no? Vamos a ver, esto es más claro en Francia, ¿no? Hay elecciones presidenciales en el año 2027. Las perspectivas de
del partido de Le Pen son crecientes desde hace años, pero no acaba de conseguir la presidencia por ese frente anti-Le Pen que constituyen los otros partidos. Es un frente pues, que es cada vez más difícil de articular, pero que continúa articulándose. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues una presidencia de Donald Trump puede tener efectos muy importantes en la política interna y afectar a los posicionamientos internos de distintos partidos. Fundamentalmente, en el caso de Francia, podría afectar al debilitamiento de ese frente anti-Le Pen. Creo que lo digo, aquí hay un tema clave, creo que lo digo aquí mismo, ¿no? Un tema clave, la CIA. ¿Por qué es un tema clave? Porque la CIA es un instrumento fundamental de Estados Unidos, bueno, en principio para poner y quitar gobiernos, ¿no? Esto ha sido muy descarado en el caso de Latinoamérica, ¿no? La experiencia es bien conocida, ¿no? Pero también en Europa se ha influido constantemente cara a los procesos electorales, cara al control de ciertos partidos políticos, cara al control de los medios de comunicación. La influencia de la CIA en los grandes medios de comunicación en Europa es impresionante, ¿no? Y a través de muchos periodistas que están a sueldo de la CIA, por ejemplo. Pero claro, ¿por qué digo que una clave es la CIA? Porque Donald Trump, dentro de esa mare magnum complejo y difícil de gestionar que es la administración de Estados Unidos, pues no llegó a controlar el ejército. Ya hemos comentado antes lo que pasó en Siria, ¿no? Trump dice hay que irse y el ejército dice pues no nos vamos, ¿no? Punto. Y tampoco controló la CIA y el FBI, pero el FBI tiene funciones básicamente internas desde el punto de vista de Europa, también por ejemplo de Latinoamérica, etcétera. La CIA es lo importante. Y claro, Trump no consiguió controlar la CIA. Entonces, la clave sobre el impacto que el trumpismo puede tener en la política europea en estos ámbitos es si el Trump va a controlar o no la CIA. Si controla la CIA, nos podemos encontrar de todo. Entonces, volvemos al escenario anterior y es perfectamente posible que Le Pen llegue a la presidencia en el 2027 porque de pronto ese frente anti-Le Pen deja de funcionar. Y esto puede suceder, por ejemplo, porque a través de los conservadores, de los republicanos, de pronto pues, nos encontramos con un desmarque. La influencia de la CIA en las dirigencias, en las direcciones de los partidos políticos europeos, de muchos partidos políticos europeos, es muy alta. O porque de pronto vemos cambios en medios de comunicación claves de Francia, que dejan de apoyar ese frente anti-Le Pen y empiezan de pronto a apoyar a Le Pen o a evitar el lenguaje agresivo contra Le Pen y hacen mucho más difícil ese frente anti-Le Pen, por ejemplo. Entonces, eso convertiría en un escenario muy verosímil que en el año 2027 Le Pen llegue a la presidencia de Francia. Bueno, pero es que algo similar, es más complicado, pero algo similar puede pasar en Alemania, ¿no? En Alemania tenemos elecciones parlamentarias en septiembre del 2025. Los partidos del gobierno actual, que son los socialdemócratas del SPD, los verdes y los liberales, están totalmente desprestigiados y están hundidos en las encuestas aparentemente, ¿no? Como están hundidos en las encuestas, no tienen expectativas ante esas elecciones. Todo el mundo da por supuesto que esas elecciones las va a ganar la CDU, el Partido Democristiano, y va a ser el nuevo gobierno, va a estar liderado por la CDU. Bien. Pero ¿qué ocurre? Frente a eso tenemos una AfD, la alternativa, digamos, populista de derecha, creciente, ¿no? Pero claro, si Trump consigue dominar la CIA durante estos meses, la situación puede ser muy distinta. No es mucho tiempo para dominar la CIA, pero si lo consigue, ¿no? Puede suceder que de pronto se vea impulsada la AfD, incluso por los medios de comunicación,
que desaparece, digamos, el bloqueo anti-AfD de los medios de comunicación mayoritarios, o que de pronto empiezan a cambiar las posiciones en la CDU y ya no se vuelve tan obsesivamente anti-AfD, o se abren las perspectivas de una coalición CDU-AfD en el 2025, cosa que hasta ahora era imposible. Pero claro, la CIA tiene un poder muy alto, especialmente en Alemania, en los grandes partidos, en la CDU, en el SPD, en los verdes, en los liberales, ¿no? Entonces, su capacidad para incidir, para que funcionen en una u otra dirección es altísima. Y cuando digo en los grupos políticos, hablo también de los medios de comunicación, que son importantísimos, ¿no? Importantísimos para frenar, por ejemplo, a partidos como la AfD, ¿no? Bien, pero claro, ¿esto qué supone, ¿no? Bueno, tenemos por otro lado este ascenso aún mayor, digamos, mayor en cuanto más rápido, ¿no? Y más reciente de lo que se llama también populismos de izquierda, ¿no? Como la BSV de Sarah Wagenknecht en Alemania, que el primer año ya se ha constituido en enero y ya está teniendo unos resultados extraordinarios, ¿no? Que demuestran que la gente, incluso de los votantes a partidos de izquierda, estaban deseando alternativas que rompieran, digamos, con el posmodernismo, el posmocapitalismo de los grupos que se llamaban a sí mismos de izquierdas, ¿no? Y ahí tenéis a la izquierda una imagen del grupo Smer de Eslovaquia, que es el Partido Socialdemócrata que está ahora en el gobierno en Eslovaquia, también como el partido de Sarah Wagenknecht en Alemania, pues también enfrentado a la OTAN, enfrentado a la Unión Europea, a la guerra, etcétera, ¿no? Bueno, entonces imaginemos el contexto. Esto es demasiado pronto para que estos partidos, en Eslovaquia ya están en el gobierno, pero para que este partido, por ejemplo, de Sarah Wagenknecht llegue al gobierno si no es en coalición con, ¿no? Pero el escenario de que en las próximas elecciones nos encontremos con AfD en el gobierno en Alemania y Le Pen en la presidencia en Francia no es en absoluto descartable, ¿no? ¿Y esto qué supondría? Pues son partidos que por de pronto son anti-Unión Europea. Y esto supondría una crisis inmediata de lo que es la Unión Europea, ¿no? Una crisis estructural, sí. Puede haber un aumento de soberanía, porque lo que pienso es en Robert Fico, en esas figuras que destacan capaz de derechas populistas, pero que buscan en alguna medida tener un poco más de soberanía y no depender, como dijiste, si son anti-Unión Europea, pienso que son un poco anticorporativas. Sí, bueno, vamos a ver, porque yo creo que a la hora de valorar la Unión Europea, hay una Unión Europea o Comunidad Europea hasta los años 90 y otra después. Nosotros solemos decir, en el año después de la Guerra Fría se aprueba el Tratado de Maastricht en el año 92, que entró en vigor en el 93, y a partir de entonces todo ha ido mal en Europa, ¿sí? Económicamente, demográficamente, socialmente, políticamente. Entonces, bueno, no es, llamémosle Unión Europea, llamémosle de otra forma, pero bueno, quizás una vuelta a los orígenes de una Unión Europea que funcionó económicamente, ¿no? Coordinando determinados aspectos de la actuación de los estados, tal, pues bueno, no es descartable, ¿eh? Cuando decimos crisis estructural de la Unión Europea, no quiere decir, evidentemente, que Europa occidental, central, no necesite un marco propio, ¿no? Unas estructuras comunes para determinados fines, ¿no? Pero bueno, también algunos han empezado a hablar otra vez de ese proyecto del que se habló a comienzos de siglo, de una posible Europa desde Lisboa a Vladivostok, es decir, desde el Atlántico al Pacífico, incorporando tanto lo que ahora es la Unión Europea como Rusia, ¿no? Rusia en su totalidad, hasta el Pacífico, ¿no? Bueno, de esto se habló a principios de siglo, pero las posiciones de Europa occidental, de la Unión Europea, fueron muy negativas y, por supuesto, a medida que se fueran deteriorando las relaciones con Rusia, se dejó de hablar de este tema. Pero bueno, algunos dicen que no sería una hipótesis descartable en el marco de ese contexto negociador, de un contexto de un nuevo marco de seguridad estratégica en Europa, que hemos comentado antes, ¿no?
pues sería quizás una forma de configurar un nuevo marco de seguridad que estuviese relacionado también con unas estructuras comunes que facilitaran las relaciones entre Rusia y Europa Occidental, por ejemplo, ¿no? ¿Sería unificar políticamente toda Eurasia en esa idea? Bueno, sería Eurasia, pero claro, Europa desde Lisboa a Vladivostok no incluiría China, evidentemente, ¿no? Claro, no, claro. En ese sentido. Vale. Bueno, esto hemos dicho, claro, una clave para que esos contextos se produzcan es la CIA, ¿eh? Para que cambien los mensajes de los medios de comunicación y para que cambien las posiciones de los partidos políticos en una dirección o en otra, el posicionamiento del que el posicionamiento de la CIA sea uno u otro va a ser definitivo. Eso no lo sabemos, vamos a verlo, ¿no? Bueno, cuando estábamos comentando todo esto, de pronto nos encontramos con que al día siguiente de saberse que Trump ha ganado las elecciones, tenemos una crisis en el gobierno alemán. Al día siguiente, ¿no? Una crisis que lleva a la salida de los liberales y de tal forma que se va a presentar una moción en el Parlamento alemán en enero con probables elecciones en marzo. Es decir, sería adelantar las elecciones de septiembre a marzo. Bueno, evidentemente hay distintas razones que se han apuntado. Se ha mencionado también al contexto creado por la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas. Pero claro, ¿cuál es el efecto de esto? Pues probablemente cerrar el camino a la posibilidad de que este nuevo posicionamiento del gobierno norteamericano incida en el nuevo gobierno alemán. Al adelantar las elecciones a marzo, hasta el 20 de enero no toma posesión el nuevo presidente, seguramente es imposible que en ese tiempo tenga capacidad de incidir en qué va a pasar con ese nuevo gobierno alemán, ¿no? Bueno, puede haber otras hipótesis, pero claro, no es casualidad que esto se haya producido justo al día siguiente de la elección de Donald Trump y además ellos reconociendo que es el contexto creado por esa elección de Donald Trump el que les obliga a crear una crisis de gobierno. Bien. Esto es lo que hemos comentado, ¿no? Esas elecciones en Alemania, bueno, esta crisis va a llevar a un posible probable adelanto de las elecciones desde septiembre hasta marzo, sin tiempo para el nuevo mandato de Donald Trump que empieza el 20 de enero, y esto llevaría probablemente en marzo a un probable gobierno o de la CDU o una coalición CDU-SPD con los socialdemócratas, pero liderada por la CDU, claro, para frenar tanto a AfD como al BSV de Sarah Wagenknecht, que los dos están en una situación claramente de ascenso, ¿no? Bueno, en este sentido tenemos unos datos interesantes de una encuesta de hoy mismo en Alemania con porcentajes de voto muy llamativos, ¿no? Tenemos, bueno, para lo que era la situación, resultados buenos, relativamente buenos, digamos, para el SPD, lo tenéis ahí en rojo, con un 17%, es el partido de Scholz, ¿no? Pero el liderazgo, eso está claro, se le atribuye a la CDU, ¿no? Que es el grupo democristiano con un 25%. Hay que recordar que la CDU siempre gobierna en coalición con la CSU, que lo tenéis más abajo en azul, con un 7%, que es, digamos, la CDU en Baviera, ¿no? Entonces, los dos gobiernan en coalición y luego tenemos a los verdes, Grüne, apenas con un 8%, han ido bajando continuamente desde cerca de un 20%, ¿no? A esta AfD, este populismo o esta derecha conservadora, si se quiere, ya con un 21%, ya siendo el segundo partido. Y aquí tenemos a la BSV, es el partido de Sarah Wagenknecht, ya con un 9%. Esto es
impresionante, sobre todo por lo que tenéis abajo a la derecha, que es ese desglose de ese, abajo pone, al final pone Andere en gris, 13, ¿no? 13%, que se distribuye entre los grupos de la derecha, ¿no? Que están citados a la derecha. Un 3% los liberales, que quedarían fuera del Parlamento, porque si no ya alcanzan un 5%, pues, según la ley alemana, no llegan al Parlamento. Debajo, Die Linke, la izquierda, con un 2%. Es impresionante. A un año, bueno, todavía no ha llegado un año de que la BSV se cree por una escisión de Die Linke, y ya Die Linke se queda en un 2% frente a un 9% del partido de Sarah Wagner, ¿no? Claro, Sarah Wagner viene de Link, ¿no puede ser? De Die Linke, sí, eso es. Eso es. Claro, esto es un cambio radical en todo ese ámbito. BSV no solo deja en la marginación a Die Linke, sino que supera a los verdes, ¿eh? De un 9% a un 8%. El cambio es radical en todo lo que es el espectro de la izquierda alemana. Y bueno, esto nos da un mapa en el que algunos están interpretando que puede haber una situación peligrosa también para la CDU si continúa esta tendencia, porque esos 7 de la CSU, que es en azul oscuro, digamos, ese 7%, en una situación descendente, si bajara del 5%, también se quedarían fuera del Parlamento y dejaría una situación muy débil a la CDU, incluso a la CDU y al SPD para formar gobierno juntos, ¿no? Pero bueno. Parecería que si la CDU se sumase con la CSU, la otra, la del 7%, más la AfD, juntan mayoría. 25 más 21 más 7. Sí, pero claro, con el bloqueo que existe ahora con la AfD, gobernarían la CDU, la CSU y el SPD, ¿no? Pero si la CSU no llega a ese 5% y queda fuera del Parlamento, a lo mejor necesitan a otras fuerzas para gobernar. Claro. Esto para elegir primer ministro, digamos, ¿no? Eso lo hacen de manera indirecta, claro. Para formar el Parlamento y elegir el gobierno. Bien. Es muy interesante porque nos revela mucho las tendencias de la opinión en un país de referencia como Europa, ¿no? Y este fenómeno de la BSV pues es algo impresionante, ¿no? Que el primer año ya que llegue a esa situación nos está diciendo con mucha claridad que la opinión pública o los votantes de los grupos de la izquierda o que se llamaban a sí mismos de izquierda, que estaban ya anhelando algo distinto, ¿no? Y que en cuanto aparece se están volcando en esa dirección. Son como 11 puntos sumando a lo de Sarah Wagner y de Linke, que ya no creen en el SPD, pero guerra en Ucrania. Perdió credibilidad eso hoy el SPD. Sí, y del SPD y de Die Linke también, evidentemente, claro. Es verdad. De Die Linke, claro. Bien. Bueno, por decir algo finalmente, ¿no? Siempre dentro de estos escenarios intento llegar al final a dar alguna idea sobre qué podemos hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por un lado, estamos ante un cambio estratégico en Europa que puede ser una oportunidad, ¿no? Si somos capaces de dar un vuelco a una representación política en Europa que ha estado muy condicionada por intereses corporativos de grandes empresas, por un lado, y por su dependencia con respecto a Estados Unidos, ¿no? Es decir, necesitamos una clase política que cuestione lo que se ha hecho en los últimos 30 años y que empiece a trabajar para los europeos, para Europa, ¿no? Y no para esos intereses extraños, ¿no? Pero claro, a la vez, el problema de estas opciones populistas conservadoras es pues esta apelación a razones emotivas constantemente que, bueno, nos generan muchas dudas. Deberíamos intentar mantener siempre la apuesta por la razón, ¿no? Que supone identificar objetivamente cuáles son los problemas y buscar respuestas y soluciones racionales a problemas más reales, ¿no? Pero bueno, hay que intentar moverse en ese contexto utilizando pues las distintas corrientes que se vayan moviendo en Europa durante los próximos años, ¿no?
Pero siempre recordaros a todos, ¿no?, que nuestra fuerza, la fuerza de la gente, es el número, ¿no? Entonces hay que activarse, hay que agruparse, hay que organizarse, ¿eh? Y que cada uno, pues con los que tenga alrededor o con los que pueda conectar de forma directa por internet, pues que intente buscar o crear nuevos foros, nuevas asociaciones, nuevas organizaciones políticas que den respuesta, ya digo, de forma racional, que a la vez apuesten por el cambio, pero por el cambio basado en la razón, ¿no?, no basado en las emociones. Porque las emociones siempre son manipulables precisamente por los mismos intereses que nos han mareado durante 30 años, ¿no? Exactamente. Bien, pues esto era, Lautaro, por mi parte, salvo que tengas algo pendiente para comentar. Agradecerte más que nada, como Muy siempre. bien, bueno, pues lo podemos dejar aquí. Ya sabéis, por favor, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Ya sabéis que es gratuito. Darle a like si os ha gustado el vídeo, que esto ayuda bastante a la difusión. Dejarnos preguntas o comentarios que, ya sabéis, no vamos a responder en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis fácilmente en internet con ECAI con K y Center con C, ¿no? Ahí incluso hacemos vídeos respondiendo a esos preguntas o comentarios, ¿no? Y ya sabéis que estamos hoy con vosotros en este programa los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid, ¿no? Pues muy bien, gracias Lautaro por tu colaboración, gracias a DMP Geopolítica y por mi parte, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Un saludo y hasta la próxima. Saludos. Bueno.